Titanic, la trágica historia del inmenso naufragio. En la vastedad implacable del océano Atlántico, yace una historia que ha fascinado al mundo durante décadas. Una tragedia épica que aún resuena en los corazones de aquellos que la han conocido. El Titanic, un coloso de acero y sueños que se alzó sobre las olas como una proeza de la ingeniería y el lujo. Pero en una fatídica noche, aquel orgullo de la humanidad se vio envuelto en una tragedia que cambiaría la historia para siempre. A bordo de ese majestuoso transatlántico, los sueños y esperanzas de miles de almas se desvanecieron en las gélidas aguas. Hombres, mujeres y niños, unidos por el destino, enfrentaron un desafío desgarrador mientras el Titanic se hundía inexorablemente. Hoy, exploradores audaces y apasionados arqueólogos submarinos siguen rastreando los restos del Titanic, desenterrando secretos y revelando nuevas perspectivas sobre esa fatídica noche. Cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender la magnitud de la tragedia y el legado perdurable que dejó a su paso. Únase a nosotros en un viaje a través de los misterios ocultos en las profundidades marinas y descubra cómo la historia del Titanic sigue cautivando nuestra imaginación y tocando nuestra alma. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Crónicas del Mundo para recibir contenido interesante y educativo. El sueño del Titanic. Hace más de un siglo, en una época de grandeza y exuberancia, surgió un sueño de elegancia deslumbrante. Fue en ese contexto de optimismo y avance tecnológico donde nació el majestuoso Titanic. Una nave destinada a convertirse en el símbolo máximo del lujo y la sofisticación de su época. En los astilleros de Belfast, Irlanda del Norte, miles de obreros talentosos dieron vida a esta imponente embarcación. Fue un prodigio de la ingeniería naval, con su casco de acero y sus 4 chimeneas altivas que se alzaban hacia el cielo. Cada detalle del Titanic fue concebido para satisfacer los deseos de aquellos que buscaban una experiencia de viaje inigualable. Las escaleras elegantes, las suntuosas suites, los salones de baile resplandecientes, todo diseñado para deleitar a los pasajeros de primera clase. Los camarotes de segunda y tercera clase, aunque menos ostentosos, no carecían de encanto. Ofrecían comodidades y un nivel de calidad que rivalizaba con los estándares más altos de la época. El Titanic prometía una experiencia de viaje inigualable sin importar la clase social. Con una expectación palpable, pasajeros de todas partes del mundo se congregaron en Southampton, Inglaterra, para embarcar en el viaje inaugural del Titanic. Sus rostros reflejaban la emoción de ser parte de un acontecimiento histórico. A medida que el Titanic zarpa hacia el horizonte, la vida a bordo se despliega con esplendor. Los pasajeros de primera clase se entregan a la opulencia, deleitándose con exquisitos banquetes, asistiendo a conciertos de renombre y disfrutando de la compañía de la alta sociedad de la época. Mientras tanto, en las cubiertas inferiores, los pasajeros de segunda y tercera clase también encontraron su propio sentido de comunidad. A pesar de las diferencias sociales, la música, los juegos y las conversaciones llenaron de alegría y amistad sus días en el barco. El Titanic se deslizaba majestuosamente por las aguas del Atlántico, siendo el centro de atención de todos los ojos. A bordo, se gestaban historias de amor, ambiciones y sueños, mientras el barco navegaba hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. Sin embargo, lo que debería haber sido un viaje triunfal se convirtió en una tragedia sin precedentes. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic colisionó con un iceberg desencadenando una serie de eventos que cambiarían la historia para siempre. El naufragio del Titanic. En la oscura noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se encontraba en medio de su viaje inaugural, navegando confiadamente por el Atlántico Norte. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje triunfal se convirtió en una tragedia de proporciones épicas. Repentinamente, la tranquilidad a bordo se vio interrumpida por el impacto del iceberg contra el costado del barco. La tripulación, sorprendida por el golpe, pronto se dio cuenta de que la nave había sido herida de muerte. A medida que el agua se infiltraba en los compartimentos del Titanic, se desató el caos y la desesperación. La tripulación hizo todo lo posible por mantener el orden y evacuar a los pasajeros en los botes salvavidas. Sin embargo, la escasez de botes y la falta de preparación para una emergencia de tal magnitud complicaron enormemente la situación. Mientras algunos botes se llenaban rápidamente, otros partieron a medio vacío, dejando atrás a pasajeros indefensos. Las escenas de pánico y desesperación se multiplicaban a medida que el barco se hundía lentamente. Familias enteras se separaron en medio del caos, y muchos pasajeros se enfrentaron a la terrible elección de quedarse a bordo o lanzarse al gélido océano en busca de una oportunidad de sobrevivir. A medida que la noche avanzaba, el Titanic se inclinaba cada vez más, agravando la confusión y dificultando aún más las tareas de evacuación. El sonido de la música en la cubierta de la banda,
que se negó a abandonar su puesto, resonaba en medio de la tragedia, brindando un último rayo de esperanza en medio del desastre. A medida que el último bote se alejaba del barco hundido, la realidad golpeó con fuerza a aquellos que quedaron atrás. Con temperaturas cercanas al punto de congelación, las personas que luchaban por mantenerse a flote se enfrentaban a una lucha desesperada por sobrevivir. Las sombras de la noche se llenaron con los gritos de los que se aferraban a la esperanza de ser rescatados. En la mañana siguiente, los buques de rescate llegaron al lugar del naufragio, encontrándose con un panorama desgarrador. Los botes llenos de sobrevivientes fueron recibidos con alivio, pero la cifra de vidas perdidas era devastadora. Más de 1.500 almas se habían perdido en el abismo oscuro y helado del océano, dejando atrás un legado de tragedia y dolor. El naufragio del Titanic se convirtió en un recordatorio trágico de la fragilidad humana y las consecuencias de la arrogancia. Las historias de valentía y sacrificio, así como las lecciones aprendidas, han perdurado a lo largo de los años, recordándonos la importancia de la seguridad y la preparación en cualquier travesía. El destino del Titanic se ha grabado en la memoria colectiva como una advertencia de la inmensidad de los océanos y la vulnerabilidad de nuestras aspiraciones más ambiciosas. El misterio del hundimiento del Titanic. Después de décadas de incertidumbre y especulaciones, en 1985 una expedición liderada por el explorador Robert Ballard logró encontrar los restos del Titanic. Las imágenes enviadas por una cámara submarina revelaron la impactante realidad: el majestuoso navío se encontraba partido en dos, disperso en el lecho marino. Desde entonces, diversas expediciones y equipos de arqueólogos submarinos han realizado investigaciones en el lugar del naufragio. Han recuperado objetos, explorado los destrozos del barco y han revelado detalles que arrojan nueva luz sobre la noche fatídica del Titanic. Los objetos recuperados del fondo marino, como platos de porcelana, joyas y objetos personales, nos brindan una conexión tangible con los pasajeros que alguna vez estuvieron a bordo. Cada objeto cuenta una historia, evocando la vida y el destino de aquellos que perdieron sus vidas en el naufragio. Con el avance de la tecnología y las técnicas de exploración submarina, los investigadores han podido realizar mapeos detallados de los restos del Titanic y estudiar su degradación a lo largo del tiempo. Gracias a estos estudios, han surgido nuevas teorías sobre cómo y por qué el barco se hundió tan rápidamente. La teoría principal es que el Titanic golpeó un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El impacto causó una serie de daños en el casco del barco, abriendo varias vías de agua. A medida que el agua ingresaba a los compartimentos estancos, el peso desplazó la proa del barco hacia abajo, permitiendo que el agua se desbordara de un compartimento a otro, lo que eventualmente llevó al hundimiento del barco. Algunos críticos argumentan que el diseño y la construcción del Titanic fueron defectuosos. Se ha sugerido que el acero utilizado para construir el casco era de baja calidad y se volvió quebradizo a bajas temperaturas, lo que contribuyó a que se abrieran grandes brechas en el casco después del impacto con el iceberg. Se ha planteado la teoría de que el capitán Edward Smith estaba presionando al Titanic para que alcanzara una velocidad más alta de lo recomendado, en un intento de llegar más rápido a su destino. Al navegar a una velocidad más alta, el barco no tuvo suficiente tiempo para maniobrar y evitar el iceberg, lo que resultó en el impacto y el posterior hundimiento. Sin embargo, el lugar del naufragio sigue siendo un desafío formidable para los exploradores debido a las condiciones extremas del entorno. Las bajas temperaturas, la presión submarina y la oscuridad absoluta son obstáculos que deben enfrentar en cada expedición. El misterio del Titanic perdura en las profundidades marinas, sus restos desafiando el paso del tiempo y el olvido. Cada nueva expedición revela más secretos y nos invita a reflexionar sobre la tragedia que marcó un hito en la historia de la navegación. El legado imborrable en la cultura y la memoria. Desde la famosa pintura El naufragio del Titanic de Willy Stover hasta las representaciones artísticas contemporáneas, el Titanic ha sido una fuente constante de inspiración para artistas de todo el mundo. Las imágenes evocadoras del barco hundiéndose en el mar han capturado la imaginación y han transmitido la magnitud de la tragedia en formas que las palabras no pueden expresar. Numerosos escritores han sido cautivados por la historia del Titanic y han creado obras literarias basadas en ella. Desde novelas históricas hasta relatos de ficción, estas obras han dado vida a personajes y situaciones inspirados en los eventos reales. Algunas obras notables incluyen Titanic de Walter Lord y El Gran Frío de L. Bates. La historia del Titanic ha sido llevada a la gran pantalla en varias ocasiones, siendo la más destacada la película Titanic de James Cameron en 1997. Además de las películas, también ha habido numerosas producciones televisivas que han explorado diferentes aspectos de la tragedia.
A lo largo de los años, los relatos de los sobrevivientes y los testimonios de los familiares de las víctimas han mantenido viva la memoria del Titanic. Sus historias personales, llenas de coraje, tristeza y esperanza, han permitido una comprensión más profunda de las experiencias vividas en esa fatídica noche. Sin embargo, mientras contemplamos el legado del Titanic, surge una pregunta: ¿hemos aprendido realmente de esta tragedia? A lo largo de los años, hemos visto cómo se repiten errores similares en diferentes ámbitos de la sociedad. La arrogancia, la negligencia y la falta de preparación han llevado a desastres evitables una y otra vez. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos y la fragilidad de nuestras creaciones. ¿Estamos verdaderamente preparados para enfrentar los impredecibles desafíos que nos presenta el futuro? Este video nos insta a cuestionar nuestra complacencia y a adoptar una actitud de responsabilidad y humildad frente a los grandes desafíos que se nos presentan. Nos desafía a aprender de los errores del pasado y a buscar soluciones que eviten tragedias similares en el futuro. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros Crónicas del Mundo, una mirada a la historia global. Al suscribirse a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros, podrán tener acceso a una amplia variedad de contenido interesante y educativo que les ayudará a profundizar en su conocimiento de la historia global.